características para tener un orden de prelación por ser parte del grupo de atención prioritaria definido en el artículo 35 de la Constitución de la República, luego te encuentras con el reto gigante de que si bien presentaste la demanda, si bien ya tuviste la primera audiencia, la resolución te llega luego de 6 meses y luego tienes que apelar y ocurre, como me ocurre a mí, que tengo incluso apelaciones en Corte Provincial por más de 2 años. Entonces, expliquen ahí esa rapidez, esa inmediatez, esa efectividad de las garantías jurisdiccionales. Ahora yo te diría que mi principal crítica ha sido hacia el esquema de instituciones que han sido creadas. Pero el garantismo como tal, yo lo considero como una parte de la evolución del derecho, dentro de este esquema propio del neoconstitucionalismo, ¿no? Y lo que ya le definen a nivel latinoamericano, nuevo constitucionalismo. Pero yo pienso que la serie de derechos que está establecida debería tener una mejor definición. Por ejemplo, mira, tú sabes que tienes un derecho constitucional al proyecto de vida, pero no tienes la definición de qué involucra ese proyecto de vida. Es mi autorrealización, es mi capacidad de organización, es mi proyecto. Estimada doctora, bueno, justamente a ese hecho quería yo llegar, discúlpeme que le interrumpa, que estamos en todo lo correcto, revisando todas estas situaciones referente a que se supone que tenemos una constitución que es garantista de los derechos constitucionales, pero en ciertas sí existen ciertas falencias. Bueno, desde mi punto de vista, mi estimada doctora, cuando yo me encontraba en la Universidad Nacional de Loja, me había encontrado, ¿no? Con un docente que no analizaba mis aptitudes personales ni mis aptitudes académicas como estudiante de la carrera de Derecho. Entonces él solo vio él solo determinó la visión mía del punto aparente de que si yo valía o no valía como estudiante. Claro, vulnerando mis derechos constitucionales referentes a aquello. Entonces, bueno, en ese momento yo me encontraba en indefensión porque usted sabe, una cuestión muy distinta es lo que se establece en la práctica, en lo que se aprende en el libre ejercicio, y otra muy distinta cuando uno es estudiante. Y claro, obviamente yo como estudiante y con algunos demás compañeros que tratábamos de intervenir en esta situación, nos encontrábamos en un estado de indefensión. Pero digo ahora analizándolo el hecho, realmente cómo se establece, uno como estudiante va a seguir viviendo en la indefensión exactamente al momento de que, por ejemplo, cuando nosotros planteamos una acción extraordinaria perdón, una acción de protección, hasta el momento de que pues, el organismo jurídico de primera instancia nos determine la vulneración de ese derecho, vamos a seguir en defensión de ese derecho, hasta que conozca, Ujú. digamos, la Corte Constitucional de Justicia, que es el órgano constitucional encargado de ese hecho, que digamos, si ellos tienen para resolver 30 días exactamente respecto a aquello, a lo que se determina, nosotros vamos a seguir en esa vulneración. Y si eso es un asunto mediático, algunos van a resolver, pero posterior no. Entonces no se cumple el garantismo establecido en lo que nos establecía ese aspecto. Yo creo que en ese aspecto es un punto también hasta aspecto de debate para podernos señalar en ese hecho, mi estimada doctora. Claro, de hecho, sí, la crítica es bien recibida porque nos permite identificar esa propia naturaleza de tu posición, ¿no? Pero ahora yo te diría, nunca ha habido tantas garantías para los estudiantes como con la Constitución actual, al punto de que, por ejemplo, es verdad que existe temor reverencial y siempre ha existido, más todavía con personas que ejercen la cátedra no desde el amor, no desde la empatía, no desde la generosidad de saberse positivos para poder impartir conocimiento, sino gente que desde el egoísmo trata de imprimir en sus estudiantes un criterio, o peor todavía, gente que trata de figurar a título de decirse académico y lo único que hace es tener el currículum con una pestaña que dice que ha sido profesor en tal lado, pero en realidad no ha tenido esa capacidad de enseñar. Y si tú le preguntas a alguno de sus estudiantes, es quizás posible que te respondan que nunca lo conocieron porque nunca fue a clases. Entonces se volvió de repente la cátedra universitaria un espacio de tratar de apoderarse de un título, de una gala, pero no en realidad de ese compromiso. Pero a lo que quiero cerrar el punto, como te decía, ahora los estudiantes tienen muchas formas de protegerse. Por ejemplo, estudiantes universitarios, y te lo digo desde mi propio ejercicio profesional. He defendido a estudiantes que han sido discriminados en sus esferas educativas por razones de género, por haber tenido de parte de sus docentes un trato displicente, que de repente les querían hacer un perjuicio de impedirles la graduación. Entonces, a través de las garantías jurisdiccionales pudieron frenar eso, con medidas y con acciones de protección.
para permitirles que ellos puedan cumplir con esta realización personal y profesional. Ahora voy a cortar porque me han pedido palabra algunos, pero entre ellos me ha pedido Cristian, que es nuestro director. Cristian, si deseas, por favor, intervenir, y de ahí, si me permiten, Gracias, doy paso a lo Gabriela. siguiente. Sí, un poco respaldando la visión de lo que hace unos segundos mencionabas, este escenario hoy tiene la oportunidad nada más y nada menos de consultarle a un gran académico como es Gabriela, pero sobre todo con la expertise que tiene la doctora Gabriela. Ella fue parte de la Corte Nacional hace poco tiempo. Además de eso, tiene una experiencia hoy más que nunca muy reconocida en el ámbito constitucional por ser referente en algunos casos muy polémicos a nivel nacional. Y adicional, es hija de un historiador muy reconocido en el Ecuador. Así que creo que no deberían reservarse ninguna pregunta. Gabriela ha sido muy generosa y nos ha permitido incluso, hace unos escasos segundos, grabar la clase para que pueda ser de material de revisión para ustedes. Así que por favor, no se reserven preguntas. Lo que sí les voy a insistir, como quedamos el día de ayer, es que enciendan sus cámaras. El propósito de esto es que exista un respeto de doble línea, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos haciendo un pequeño esfuerzo el día de hoy, así que esperamos esa reciprocidad. Gracias, Javi. Bueno, perfecto, Cristian, por esas recomendaciones muy positivas. Y pues aquí su servidora para ayudarles, apoyarles en lo que se pueda. Veo que también hay una pregunta de Bruno y de John, pero no sé en orden quién pidió primero la palabra. Sí, Entonces, disculpe, doctora, fui Yo por mi yo, parte le quedo muy preguntando. agradecido, estimada doctora. Gracias que la apertura encantado. que vete, estamos, muchísimas gracias. Estoy a disposición de mis compañeros y yo estoy muy, muy grato de estar en este diplomado que me tiene excelente, de verdad. Muchísimas gracias, estimada Qué doctora. bueno Les saber agradezco eso, qué muchísimo. bueno, Jefferson. Me La alegro palabra bastante que te a sientas bien. Bruno. Doctora, Bruno, Bruno, por favor. por favor. Y ahí sí, comenzamos. sí, ¿cómo está, doctora? Muy interesante su clase. Un saludo desde Esmeraldas. Le comento que yo soy, prácticamente acabo de salir de todo lo que es la universidad de la carrera de Derecho. Aún no me graduó, lastimosamente. Faltan unos cuantos meses para eso. Igual emocionado para poder vivir experiencias como lo cuentan el resto de abogados y tratar estos temas en la vida real, porque abogado no se estudia, se hace, se practica. Pero bueno, no desviándome un poco del tema, me pareció muy interesante como usted mencionaba sobre el poder de la función el de control y participación ciudadana. Y quisiera usted hacerle una pregunta. ¿Cómo usted solucionaría, desde su criterio claramente, el problema que planteaba sobre esta función, sobre el hecho de que el mismo poder da la facilidad a que personas que no sean calificadas pueden entrar a cargos públicos que, bueno, a la larga nos hacen daño realmente? ¿Cómo usted podría dar una solución hacia ese problema? Mira, yo te voy a dar una solución que a tu parecer podría ser hasta lapidaria y te la voy a dar desde la sociología, desde lo que involucra la desnaturalización del Estado como tal, de esa tripartición del Estado, ¿no? A mi parecer no debería existir Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tampoco debería existir la función electoral, eso en mi criterio y en mi formación, de tal manera que siempre, aunque la gente diga lo contrario, las personas que ejercen una función pública, una función administrativa, van a requerir de un círculo de confianza profesional, que puede resultar elitista, sí, efectivamente, pero es algo tan básico como la construcción de una casa. Yo no permito el ingreso de mi casa a cualquiera, y si yo voy a tener, por ejemplo, una situación de un cargo de representación, el tema de la meritocracia va perdiendo efecto porque en realidad, si tú vienes de lejos y yo no te conozco, y a pesar de que tú tengas una amplia hoja de vida, te hayas formado en el extranjero, no tenemos ese elemento confianza, muy improbable me parece que yo vaya a dar un voto de confianza por alguien a quien no conozco, porque dadas las situaciones propias y esquemáticas del país, de la inseguridad, de la corrupción, si yo soy una persona correcta, puedo desconfiar y creer, tal vez esta persona que viene aplicando con su hoja de vida no sea correcta, ¿no? ¿Qué intereses tiene de venir a este cargo? ¿Qué puede hacer? Entonces, esa es la lógica de los círculos de confianza, los círculos de poder. Sí, es una observación, como te digo, que puede resultar un tanto fuerte, pero yo no creo en los espacios de meritocracia. Y sí, yo creo mucho en la gente, en su formación, en su capacidad de perfilarse, la gente que tiene un origen extremadamente humilde y de cero se construye con esfuerzo diario, se van pagando así su carrera o van a la universidad pública con todo el sacrificio
moverse a una ciudad, de ver cómo costean sus pasajes y logran perfilarse como buenos abogados, al menos en lo que a nuestra rama nos atañe. Luego hacen una maestría también con esfuerzo y el esfuerzo de toda una vida los va proyectando a espacios positivos, ¿no? Porque también el que obra bien, el que trabaja bien, va logrando esos espacios, porque tú sabes que lamentablemente lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, quien no tiene una buena formación, pero por alguna razón inadecuada y legítima llega a un espacio, puede perderlo rápido. Por ejemplo, te dan la posibilidad de ser un jefe jurídico, porque tienes ahí una posibilidad de acceso por un amigo en común o porque has tenido una participación política en algún espacio, pero resulta ser que tú no tienes ni idea de qué forma tienes que ejercer esa profesión, esa actividad, y te están en un cargo directivo y vas a tener a tu cargo personal y ese personal quizás tiene más preparación que tú. Y no te digo que esté mal, porque normalmente dicen que uno tiene que tener asesores que tengan más conocimiento que uno en distintas ramas, pero lo grave es que no tengas idea de cómo hacer tu trabajo. Entonces va perdiendo esa naturaleza de, bueno, yo estoy posesionado en el cargo, me ha dado esta directiva, va a ser muy bueno mi sueldo, pero no tengo idea de qué debo hacer. Ni siquiera me di el trabajo de revisar el estatuto de la función en la que voy a estar, ni siquiera me he revisado el organigrama, ni siquiera sé si es que estoy trabajando acá, digamos, en la Contraloría General del Estado, que ha habido una ley orgánica y un reglamento. Entonces ahí viene esta situación que responde a la propia naturaleza de respeto a uno mismo, de no aceptar un espacio para el que uno no está preparado y tampoco ser pretencioso en creer saberlo todo, porque nunca sabemos nada, siempre va a haber alguien que nos supere en distintos espacios. Y ahí viene la necesidad de volverse humilde, ¿no? De saber que habrá alguien que nos enseñe, habrá alguien a quien le enseñemos, pero eso no nos hace ni más ni menos. Así que yo quiero cerrar esa idea simplemente con decirte, yo no creo en la meritocracia, pero sí creo en la gente de méritos que va labrando su camino, va labrando sus amistades, sus contactos con su propio perfil y su propio trabajo. Entonces hay que adquirir cualidades. Por ejemplo, puede que haya un abogado muy brillante y se ha preparado, se ha perfilado, ha hecho sus maestrías, pero carece de la habilidad de comunicación. Entonces es tímido y nuestra profesión no nos permite ser tímidos. Lamentablemente, nosotros tenemos que tener una habilidad lingüística única, una capacidad de comunicación efectiva, el poder acceder a otros espacios, el poder comunicar de una manera empática, el tratar de resolver cuando hay un conflicto muy grande que nos rebasa de una forma más apropiada, ¿no? Entonces, es hacerse de herramientas. Entonces, ¿qué hace un estudiante de derecho que sabe que no es tan hábil para hablar? Un curso de oratoria. Claro, me empiezo por eso. Me inscribo a un curso de debate y oratoria, a un curso de litigio, me empiezo a poner en algún club, sigo un canal de YouTube donde me enseñen cómo hablar en público. Si, por ejemplo, yo tengo una inseguridad porque cuando voy a exponer en una audiencia me tiemblan las manos, veo ejercicios de respiración, veo de qué forma me comporto, pero esa es la naturaleza humana que te debería impulsar a buscar una solución ante las deficiencias que puedas presentar en tu vida. Y lamentablemente no ocurre con todos. La persona que racionaliza sus propias debilidades, trabaja en construirlas ya como un reto y trata de superarlas en definitiva. Pero quien no, y quien simplemente se acompaña de su espacio y cree estar bien en su zona de confort, pues no progresa, no prospera y tampoco va a tener las oportunidades. Entonces, los humanos de mérito sí merecen espacios y yo conozco muchos casos de gente que logra esos lugares. Pero no estoy de acuerdo con la existencia de instituciones que a mi parecer están desnaturalizadas y que en algún punto, si es que hay una reforma constitucional como lo que se ha observado por parte de varios constitucionalistas, es muy probable que desaparezca. No quiero alargarme, te agradezco por tu intervención, Bruno. Quiero darle el uso de la palabra a John. Sí, doctora, ahí me puede escuchar. Sí, con todo. Está muy Ya, claro el audio. es en respecto a materia constitucional. Por ejemplo, nos decía que es garantista nuestra Constitución. Sin embargo, al mismo tiempo también es contradictoria, ya que, por ejemplo, en el artículo 57 nos da el derecho a la resistencia, al poder levantar una protesta en contra de una resolución en la cual no estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, creo que es en el artículo 394, no estoy muy seguro, que igualmente nos prohíbe el Estado esta resistencia. Entonces existe estas prohibiciones que no hay
un sentido, muchas veces hay como esa contradicción. Igualmente, en el artículo 36 nos marca que a las personas con discapacidad no deben cancelar ningún tipo de impuestos. Sin embargo, en el municipio deben cancelar lo que son tasas, por ejemplo, cuando tienen negocios. Entonces ahí está, se llamaría una antinomia en el cual hay la garantía, pero al mismo tiempo hay la prohibición sobre esa misma garantía. Entonces no se podría llamar de un derecho garantista, sino como de un derecho contradictorio, yo creo. Bueno, yo te diría, a diferencia de lo que nos has expuesto, que el derecho se construye. Entonces, parte de nuestra propia actividad como abogados es la identificación de este tipo de barreras. Y cuando hay esas, tenemos los mecanismos para poder acceder a través de espacios para exponer estas situaciones que a nosotros nos resultan contradictorias y buscar una solución, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando de la Constitución, pues obviamente debería eso ventilarse en una sede ante la Corte Constitucional para que se defina una irregularidad. Ahora yo te diría de mi análisis ya muy particularizado que el derecho a la resistencia está debidamente consagrado. Y yo he formado parte de espacios de resistencia, acompañando, patrocinando causas, y nunca se nos ha expulsado por la fuerza pública, nunca se nos ha maltratado. Hemos hecho protestas pacíficas, sí, hemos hecho protestas apropiadas desde el respeto, el hecho de hacer una manifestación con nuestros carteles frente al Palacio de Gobierno, eh, ese tipo de actuaciones y representaciones. Sí, es verdad, viene la policía, se pone cerca para vernos, para acompañar ese proceso, que obviamente habrá lugares donde se extralimita eso, ¿no? Que tampoco se puede justificar una barbaridad de voy sacando las piedras del centro histórico a título de estoy en una protesta social, porque es algo no solamente que raya completamente fuera de la lógica de lo que involucraría ser un ser humano racional y culto, pero tenemos las posibilidades de expresarnos, ¿no? Pues podemos expresarnos. Creo que ahora podemos hacerlo. Lo hacemos a través de las redes sociales, lo hacemos a través de los medios de comunicación. Hay gente que se dedica a las editoriales en los periódicos donde expresa su punto, su criterio muy particular. Hay personas que lo hacen en espacios o foros académicos. Entonces, esa capacidad de resistirte ante una situación arbitraria la tienes más allá de la legitimación de los medios que tengas, ¿no? Entonces yo siempre digo, parte de estas posibilidades que tenemos como ciudadanos ecuatorianos es la acción pública. Entonces, ¿a qué me refiero con acción pública o como acción popular? Entonces, si yo quiero, estoy formando parte de un gremio de jubilados y me veo afectado por alguna decisión del Ministerio de Educación, donde he trabajado tantos años y de esa institución me jubilé, tengo la libertad de poder hacer una protesta, tengo la libertad de llamar a un medio de comunicación y decirle, mira lo que está pasando, hubo tal decisión que nos está generando una vulneración. No hay, en definitiva, una restricción directa a esto, pero sí hay una priorización respecto de los servicios públicos, ¿no? Que ahora yo tampoco quiero que se olviden de la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando yo era niña, era bastante habitual que cada vez y cuando había paro de transportistas, porque había alguna situación de la gasolina, que los subsidios, cosas que nunca faltaban. Entonces, no me olvido haber en algún viaje familiar, mi papá ha tenido que dejar el carro en algún espacio medianamente seguro por la costa y tener que bajarnos y caminar largas temporadas, ver muchos espacios, llantas que se estaban quemando, tener hambre, estar ya sofocados por el calor de la costa y no encontrar una solución. Yo tengo esos recuerdos de mi infancia y creo que muchos de ustedes tendrán también recuerdos similares de los paros de la UNE, paros de profesores, paro de transportistas, paro de personas que trabajan en el sector público, paro de una empresa pública, paro de enfermeras, paro de médicos. O sea, ya también el tema del ejercicio de tu derecho a protestar, mientras se extralimita y se contrapone a otro derecho de una persona. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que las enfermeras deciden levantarse en manifestación y como consecuencia de eso no están dando atención a las personas que están ingresadas en el hospital? También hay una situación de ponderación, ¿no? ¿Hasta dónde prevalece mi derecho a la protesta respecto del derecho de la vida de la gente a la que debería estar cuidando, ¿no? Eso también te lo dejo ahí como una pequeña observación para que la puedas reflexionar a profundidad, porque yo pienso que sí existen también restricciones para este tipo de protestas, pero responden a la naturaleza misma de los fines del Estado y de un bien común, ¿no? Esa es mi apreciación. Washington, tienes una pregunta.
Gracias, doctora, muy gentil. Sí, yo quisiera exponer mi criterio con relación a que se manifiesta que posiblemente uno de los factores que no ha contribuido para que se cristalicen las garantías jurisdiccionales sería el hecho de que no existen jueces especializados en nuestro país. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde vienen los profesionales que van a ingresar a los nuevos unidades judiciales que se van a crear en materia constitucional? Va a venir de la misma universidad, con los mismos defectos que los que actualmente se encuentran en funciones, porque yo estimo y considero de que en realidad existen muy buenos jueces. Hay excepciones, por supuesto, como en todo, pero en sí los profesionales que vayan a llegar van a provenir de la misma universidad, que creo que en realidad sí está con deuda eh, para la sociedad. A más de eso, debemos tomar en cuenta que, y hay que decirlo y aceptarlo, que los profesionales del derecho no realizan un perfecto y muy preciso análisis de las garantías jurisdiccionales que plantean. Entonces, obviamente, se ha visto de que inclusive muchos profesionales, si es que no encuentran una vía civil, penal, administrativa, entonces dicen, bueno, vamos a la vía constitucional y no es así. Obviamente, la Constitución dice que es sencillo, que es rápido, que es informal el trámite constitucional, pero en la práctica no lo es. Yo diría de Claro. que esta es un área elitista y bastante formal. Tanto es así que muchos profesionales, y yo me atrevería a decir, quizá la mayoría, no domina este tema. Y quizá ese es uno de los factores que conlleva a que la gran mayoría de garantías jurisdiccionales no progresen en las unidades judiciales. Entonces yo creo que sí es cuestión de que hagamos un análisis todos quienes formamos parte del sector justicia, abogados, estudiantes, la universidad, los jueces, el Consejo de la Judicatura, para ver en qué medida tenemos que fortalecer nuestras responsabilidades en la medida que nos corresponda. Porque no le veo una solución mágica, sinceramente no lo veo con la creación de las judicaturas constitucionales que se van a crear. Al contrario, yo creo que se va a alejar porque existen muchas poblaciones que están totalmente aisladas de lo que significa el desarrollo tecnológico y por consiguiente, como van a estar en determinados sitios, ya no va a estar al alcance de toda la ciudadanía, eso va a ser un limitante. E inclusive vemos en los profesionales de derecho nuestros mismos, que muchos colegas que ya tienen su edad no conocen o no saben manejar el sistema. También hay dentro de los operadores de justicia este problema. Entonces, ese es únicamente un criterio que quería emitir con relación al tema que estamos tratando y que me parece fundamental que deberíamos considerar. Gracias, doctora. Muy gentil. Gracias a usted por su intervención. Bueno, aquí hay algunos elementos bien importantes que sí quisiera destacarlos de lo que nos ha indicado Washington. Y el primero de ellos sería la ética. ¿Por qué quiero hablar de la ética? Porque ese debería ser el valor fundamental que rija el ejercicio profesional de cualquier profesional y más todavía de los abogados. El hecho de saber que no porque me puede representar un ingreso económico, me voy a creer en capacidad de manejar absolutamente todas las materias. Al igual que ocurre con varias ramas de otras profesiones, yo creo mucho en la especialización de la gente. Entonces, si es que de repente tengo un consorcio jurídico y puede ser que yo estoy en la ruralidad, pero resulta ser que yo soy todólogo y yo hago desde tránsito hasta constitucional, hago contratación pública también, eventualmente hago derecho tributario. Entonces, el no tener una especialización, en definitiva, va a generar un perjuicio porque no voy a tener yo nunca la totalidad de dominio de áreas de conocimiento. Pero sí es importante que el abogado se vea en la necesidad de formarse de una manera especializada y vaya cultivando esa rama de especialización, ¿no? Porque eso es lo que le va a permitir tener herramientas que lo distingan de otros abogados y es parte de la propia superación. No deberíamos justificar bajo ningún medio que simplemente me gradúo de abogado y como abogado ejerzo y no piso nunca más una universidad, no hago una capacitación continua, no hago una especialización y puede que al principio el abogado no tenga los medios para hacerlo, ¿no? Porque seguramente va a tener sus propios objetivos ya directos y personales, como ponerse su oficina, construir una familia, pero va a llegar un punto en el que esta misma necesidad de conocimiento del abogado le va a llevar a impulsar a decir, bueno, yo creo que tengo mucha afinidad por la materia penal, ¿por qué no hago una especialización en esta rama? Y ahora el tema también económico
puede volverse hasta una excusa, porque hay tantas facilidades no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional de acceso a educación, hay becas, y todo esto sí, puede tener una línea de élite, pero pienso que ahora con la capacidad que tenemos todos de acceder a los medios de comunicación, a las redes sociales, a las redes de información, es cada vez más distante esa brecha de desigualdad de decir no puedo hacer una maestría porque no tengo un peso, porque sabemos que existen fundaciones a nivel internacional que tienen compromiso con la propia CENESID, que tienen convenios que nos permiten hacer estudios en el extranjero sin pagar un centavo. Hasta nos dan el chip telefónico, el seguro médico y nos dan los pasajes y la estancia mientras estamos fuera del país. Entonces, ya no es valedera la excusa de no me capacité porque no tenía dinero. Tal vez no me capacité porque no busqué lo suficiente, no me propuse buscar o golpear las puertas adecuadas para poder adquirir esa información, para seguirme formando. Eso sobre el primer punto. Sobre el segundo diría yo, hay riesgos como todo, ¿no? Por ejemplo, yo me quedaba sorprendida de una forma negativa cuando decían que jueces anticorrupción de repente habían estado recibiendo sobornos y cosas. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la existencia de un cargo de ese tipo, ¿no? Entonces, tratar de legitimar lo ilegitimable. Entonces, yo voy a estar a cargo de resolver este tipo de causas, pero soy una persona que no es proba, que no es ética, y como me dedico a la resolución de esto, más bien lo que busco es llenar de dinero a mis bolsillos y no sumar positivamente que vaya disminuyendo la corrupción, a que se sancionen ese tipo de delitos que ocurren en el Estado, ¿no? Entonces, eso también viene con un sentido de cómo se va destruyendo, cómo se va distorsionando esta idea de patriotismo, ¿no? Que yo creo que ahora ya no forma parte, si es que me equivoco, me corrigen, de la malla curricular en escuelas y en colegios, la educación cívica o la realidad nacional. Hasta cuando yo estudié, la recibíamos todavía, cuando estudié en el colegio. Y era importante porque tenías no solamente ese sentido de respaldo, de respeto a los símbolos patrios, sino también el entender esa naturaleza propia de tu realidad como ecuatoriano y ese compromiso de servir a tu país, ¿no? Entonces, es claramente una acción, una actitud apátrida la persona que llega al poder para llenarse los bolsillos y no le importa que perjudica el erario público y no le importa que genera dificultades inmanejables para su país porque simplemente está viendo para sí y tal vez para los suyos, pero ni siquiera lo ve desde una óptica propositiva, porque imagínense lo que es destruir a tu círculo familiar cercano porque te llenaste de dinero los bolsillos, pero de repente pasan los años y a tu hijo le dicen que es hijo de ladrón, ¿no? Entonces, ¿qué sembraste? No sembraste algo positivo como ser humano para la sociedad ecuatoriana, al contrario, acabaste con las cosas bonitas que podías sembrar porque tenías una familia. Entonces, esa otra reflexión. Nada va a librarnos de que sean buenos o malos jueces, pero sí ese control ciudadano, esa cercanía, esa capacidad de observar. Ustedes, como personas que se dedican al litigio, ya sea como funcionarios públicos, sea como abogados en el libre ejercicio, deben saber las herramientas que tienen a disposición. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando ha habido una actuación temeraria de mala fe de la persona que es mi contraparte? Yo sé que existe el Consejo de la Judicatura. ¿Qué tal que me ha perjudicado una jueza y ha cometido un error inexcusable? También tengo la posibilidad de una acción disciplinaria. O sea, tengo varios espacios a mi alrededor a los que yo puedo acudir. Y si bien se puede demorar el tema también es la estrategia y el saber contar con alguien. Si yo no manejo un tema, pues no me voy a lanzar a esa pelea porque mi poco conocimiento puede dar la consecuencia de que fracase. Pero si sé que existen profesionales que manejan derecho contencioso administrativo, nada me cuesta llamarles, buscarles y decirles, trabajemos conjuntamente, vea, se me está yendo de las manos esto y no quiero perjudicarle a mi cliente, porque es parte también de la ética, ¿no? Cuando llega alguien a tu consorcio y te dice, necesito que me ayude con un sumario administrativo, vea, no manejo el tema. Y sí es verdad, necesito el trabajo, pero tengo un colega que sí maneja, ¿no? Entonces, sí, permítame, voy a programar una videollamada con mi colega que está en Quito y que maneja el tema. O sea, siempre va a haber una solución cuando uno sea propositivo. Y el tema de que uno esté pendiente de los nuevos concursos es importante, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, postulé, pero en la etapa de revisión me están cancelando porque no he cumplido tal requisito, debo observarlo, ¿no? Y lo hago público, no solamente en el concurso, hasta aprovecho los medios de comunicación y lo exteriorizo. Ahora tenemos tantos espacios, pero también viene de la mano la capacidad que tenemos para cambiar los esquemas y para acoplarnos a las nuevas realidades. Ahora, como abogado, miren que yo
no puedo decir estoy tan distante de las tecnologías de información y comunicación, pienso que me considero millennial, pero sí estoy distante, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que es algo que estoy tratando de implementar y aprender, ¿no? Que mi hermana más joven obviamente tiene más habilidades, pero es parte de el relevo generacional, el saber buscar apoyo, ¿no? En alguien que lo maneje. Yo tengo 32 años, mi hermana tiene 26. Cuando necesito algún tema tecnológico, le pido a ella, que tiene más habilidades, y lo propio debe ocurrir dentro del círculo familiar. Bueno, yo soy una persona mayor, no sé manejarme muy bien con el sistema Expel, pero veo que hay una necesidad, entonces busco una capacitación, dirijo un oficio al Consejo de la Judicatura y digo, necesito que me ayuden, necesito que me enseñen, está pasando alguna cosa, no tengo la capacidad de acceder a esta nueva plataforma que han puesto de parte de la Corte Nacional, de parte de la Corte Constitucional, ¿no? Hay que saber golpear las puertas también para encontrar soluciones. Hay una intervención de Adalid Ramírez. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, así es. ¿Cómo está, doctora? Bueno, más que pregunta, un comentario tal vez, ¿no? En relación a lo que se viene abordando. Eh, yo soy de Bolivia. Un saludo desde acá para todos. Encantada. Eh, Mire, comparto y concuerdo con varios aspectos que usted hacía mención anteriormente en relación a la especialización que debemos tener como abogados, ¿no? Ya que, como usted bien indicaba, por mucho que nosotros queramos abordar o acaparar, como se dice, varios campos del derecho, es prácticamente imposible, porque el derecho como tal es una ciencia muy amplia y requiere de mucho tiempo y especialización como tal, ¿no? Y eh, es como se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es muy cierto, ¿no? Por querer abarcar varios campos o áreas del derecho, lamentablemente terminamos perjudicando a los clientes que acuden a nosotros en busca de soluciones, ¿no? Entonces, ahí también el hecho de ser éticos para con nosotros mismos y consiguientemente también con los clientes. Y creo que es importante también partir del hecho de que no solamente lo que decimos de la boca para afuera, como se diría, tiene tiene que ser suficiente, sino ir más allá. Es decir, que nuestras acciones vayan acompañadas de nuestras palabras, ¿no? Yo siempre suelo decir que debemos ser y parecer para que nos lo crean y nos lo reconozcan, ¿no? Y creo que es importante el hecho de ser éticos, como usted bien indicaba. Eso por un lado, doctora, y por otro lado, en relación eh, bueno, al tema este de los derechos que nosotros como ciudadanos en general podamos tener, es el mismo hecho de reconocer que donde inicia el derecho de otros, pues termina el nuestro, ¿no? Y ahí también la importancia de ser, ¿qué le digo? Eh, Ser comprensivo, saber entender, digamos, que no solamente es lo que nosotros queramos o lo que nosotros tratemos de hacer prevalecer como derechos, sino también ponernos en el lugar de las otras personas desde un ámbito empático y, bueno, también entender que las otras personas, grupos sociales, etcétera, etcétera, también tienen sus propios derechos, ¿no? Solo eso, Sí, doctora. te agradezco mucho tu intervención. Qué bueno que te hayas sumado desde Bolivia. Me alegro bastante saber que hay muchos compañeros que están participando de estos espacios de Naula Corp y sobre todo saber que somos compañeros de Latinoamérica, ¿no? Que compartimos un origen histórico y también una forma distinta de ver el mundo. Así que qué bueno que te has sumado. Espero que podamos coincidir contigo en otros eventos, Adalid. Ahora vamos a continuar Muchas gracias. con esta lógica que teníamos pues del evento, como se lo ha planificado, y nos correspondía ya el análisis de estos derechos también de la naturaleza. Entonces, ¿qué nos da la Constitución, no? Ya nos identifica derecho al agua, al ambiente sano, eh, nos pone también este tema de la necesidad de que el espacio en el que tú te desenvuelves, el espacio natural, el ecosistema en el que tú estás, también tenga estos criterios de ser saludable para ti como ser humano, ¿no?
Entonces, viene aquí también esta ola de los colectivos en búsqueda de las reparaciones ambientales. Ustedes podrán identificar bien luego de la Constitución 2008 qué ha pasado con el movimiento Yas Unidos, espacios que han tratado de hacer una presencia en búsqueda de que no se genere un perjuicio a la naturaleza, al ambiente, al agua, como consecuencia de la explotación de los recursos naturales, que son la base de nuestra economía, lamentablemente hasta la fecha, porque no ha habido un cambio de matriz productiva y Ecuador sigue siendo un país que exporta materias primas, que exporta frutas, pero no tiene una industria que ya vaya tomando una posta de dar definiciones, ¿no? Entonces eso es lo que nos mantiene también en una situación económica de inestabilidad, sumado a la inestabilidad política de muchos años, ¿no? Yo también quisiera agregar qué más va pasando con esta transformación de la Constitución 2008, ¿no? Se vuelven exigibles los derechos en la medida en que tengo también la forma, la herramienta y a quién acudir, ¿no? Entonces, aquí había una broma que se hacía en una materia que yo tomaba en la Universidad Andina, ¿no? Entonces decía, bueno, si es que yo soy ciudadano ecuatoriano, hay la Constitución de la República del Ecuador, no tengo casa, pero dice que yo tengo derecho a una vivienda y tiene que ser una vivienda digna. Entonces, chévere, voy al ministerio eh, al MIDUBI, al Ministerio de Vivienda, pongo un oficio y solicito que, por favor, me ayuden a identificar primeramente un terreno en la ciudad de Quito, de preferencia en el sector norte, que tenga tanto de extensión, donde quiero que, por favor, edifiquen para mí una casa de 2 pisos, que tenga 3 dormitorios, 2 baños y medio, que tenga los servicios básicos, que tenga todas las instalaciones. No es algo así tan legitimado, ¿no? Entonces, no es que porque el derecho existe, la forma de acceder al mismo es la menos complicada. Uno tiene que saber también de qué manera ejerce esos derechos. Entonces, existen requisitos dentro de las instituciones. Entonces, por ejemplo, quiero acceder a una vivienda, perfecto. El Estado tiene que garantizarme la vivienda, perfecto. Me dice que van a dar un crédito preferencial, chévere. Yo no tengo posibilidad económica de acceder a un crédito, no tengo imagen de crédito, no tengo un perfil positivo en el buró, pero el municipio de donde yo vivo, digamos que yo vivo en el Cantón Machala, está construyendo una obra pública, ¿no? Entonces dice que nos van a dar del Midubi un incentivo económico de $5.000. Pero aparte de eso, como tengo un grupo familiar de 5 personas, nos van a permitir que tengamos unos 2 años de gracia y luego vamos a tener que empezar a pagar por esa propiedad, ¿no? Entonces también hay formas de acceder a las cosas. Es más o menos lo que yo conversaba con mis alumnos de Derecho Administrativo. Hay personas que creen que el silencio administrativo, como una figura que está determinada aquí en nuestro Código Orgánico Administrativo, basta con que escriba un documento, no me han respondido y ya aplicó en el favor mío el silencio administrativo. No es así. Tienes que, por ejemplo, pedir un silencio administrativo cuando no hay otros requisitos que la ley te obligue a cumplir, ¿no? Entonces, si yo no tengo que cumplir requisitos y hago una solicitud formal de silencio administrativo, tampoco es que porque tengo una fe de recepción ya tengo en mi favor el silencio administrativo. Tengo un procedimiento que seguir. Ese procedimiento se sustancia ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo. Entonces, donde ellos voy con la fe de recepción y también voy acompañando una declaración juramentada de no haber recibido hasta la fecha en la que tenían que responderme eh, una respuesta ni negativa ni positiva. Consecuentemente, pido al Tribunal Distrital que declare en mi favor el silencio administrativo. Entonces, hay formas de hacer las cosas, ¿no? No es que porque tengo un derecho, de repente no tengo una obligación. Tengo que ejercer mis derechos de la forma en la que la Constitución y la ley me lo permiten. Pero, por ejemplo, hay otros imponderables, ¿no? Entonces, ahí viene la situación que yo rescato mucho de el valor de este Estado garantista, de esta Constitución garantista, que sí, puede haber muchas trabas para el ejercicio de nuestros derechos, pero eso no significa que no existan los derechos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud. Yo en este momento estoy representando a personas que lamentablemente tienen enfermedades renales, que son enfermedades catastróficas y que corren el riesgo de morir porque no pueden acceder al tratamiento. Y no pueden acceder al tratamiento porque vienen ahí una serie de situaciones estatales de cumplimientos de obligaciones con prestadoras, cumplimientos de obligaciones con intermediarias. Entonces, es una serie de situaciones. Pero ¿cuáles son los derechos constitucionales ahí de mis clientes, de mis defendidos? El derecho a la vida,
el derecho a la salud, el derecho a un trato digno, también el derecho al proyecto de vida, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que lamentablemente está llegando a los 80 años y tiene insuficiencia renal que una chica de 15 años que le han detectado insuficiencia renal recién y tal vez si es que se somete a un tratamiento de diálisis puede tener una mayor expectativa de vida. Entonces, ahí viene el compromiso que tienes que tener y la formación que te permita definir con estrategia el mecanismo en el que vas a ejercer una vía. Ahora, sí, es verdad que hay mucha gente que dice, me voy por la vía constitucional porque es la más rápida, porque entre que me voy al contencioso administrativo con una acción subjetiva y me demoren 3 años, y que me voy con una acción de protección que me demore en un año, me voy con la acción de protección. Hasta puedo cobrarle más al cliente. Esa es una lógica que no debería darse, pero se da. ¿Y qué pasa luego? Luego va cayendo tu acción de protección porque no has justificado la idoneidad de la vía. Entonces, esa ignorancia, ese desconocimiento, esa ambición inapropiada del abogado va también generando esto, ¿no? El hecho de que se litigue sin tener un conocimiento de una causa, ¿no? Entonces, el hecho también de que el servidor público no tenga la valentía de frenar esos excesos por parte de la Contraloría. Entonces, como soy funcionario público y me dicen que tengo que agotar toda la vía, yo no hago una consulta, yo no defino que ya existe un criterio de tal corte sobre este punto de derecho para que yo no deba proponer más acciones porque va a fracasar. Entonces yo desobedezco a mi inteligencia como abogado y me vuelvo un activo fijo más. Entonces decido plantear un recurso que sé que es improcedente y voy generando un represamiento infinito de causas en las unidades judiciales, en los tribunales. Entonces también viene eso, ¿no? El sistema de ser propositivo, cómo yo voy cambiando algo que me desagrada a través de acciones. Porque si simplemente me cruzo de brazos o espero o no tomo una actitud diligente, va a seguir girando en el mismo eje el problema social en el que nos encontramos todos y no va a cambiar. Entonces, yo creo que sí sería en realidad positivo que existan unidades judiciales y tribunales especializados para garantías constitucionales, pero sí debería exigirse mínimamente que la persona que accede a este espacio tenga no solamente experiencia justificada, ya sea como una persona profesional en materia de garantías, una persona docente en garantías, un funcionario público que ha ejercido en garantías, también tiene que venir acompañado de la formación académica, ¿no? Entonces yo creería que mínimamente se puede pedir una maestría en Derecho Constitucional, una especialización en Derecho Constitucional para que medianamente te vayas perfilando. Y también viene un elemento que yo lo considero bien importante y tal vez antes no lo consideraba importante, y es la edad de la persona que va a acceder, porque la madurez es un factor imponderable. Puedes tú tener todos los pergaminos del mundo, toda la formación, pero si careces de ese elemento, lamentablemente puede fracasarte una situación de llegar a un acuerdo para emitir una sentencia con tus pares en el tribunal, porque te pusiste caprichoso, porque no te pareció que no consideren tu idea y simplemente te apartaste, aunque el criterio de ellos era legítimo y prevalecía sobre el tuyo. Sí, entonces eso también es un elemento que no debe descartarse nunca para ningún rol ni para ningún cargo. Bueno, continuemos sobre esto. Yo quiero que hagamos un énfasis particular en la atención prioritaria que se va definiendo en la Constitución de la República. Y también quiero que sea un espacio de crítica, porque la Constitución del 2008 determina pues a los grupos de atención prioritaria. Define a las personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, a las mujeres embarazadas, a las personas de la tercera edad y también suma dentro de este grupo de atención prioritaria a las personas privadas de libertad. Entonces aquí pongo este paréntesis porque se ha dado un debate en la última temporada de que las personas que han cometido un delito o que están siendo investigadas por el posible cometimiento de un delito estén incluidas o no dentro del grupo de atención prioritaria. Entonces, desde una línea conservadora ha venido esta idea de que no debería darse ninguna prelación, porque si están presos debe ser por algo, ¿no? Pero yo les diría desde mi conocimiento jurisdiccional contencioso administrativo, he visto incorrecciones graves cometidas por los jueces respecto de personas privadas de libertad. He visto abuso del derecho, he visto negligencias manifiestas que han excedido todo lo imaginable y personas que han sufrido el peso y el rigor de la ley sin haber cometido siquiera un delito. Entonces, eso es algo que quiero dejarlo como una reflexión también, que no estamos libres ninguno de que en algún momento, por alguna situación que escape de nuestro control, podamos caer en una situación de ser investigados por el cometimiento de un delito.
Solo para efecto de reflexión les voy a decir así un caso muy, muy impactante para mí cuando estuve resolviendo un habeas corpus en apelación. Y me impactó porque cometieron un error en la Secretaría de Instancia. En lugar de remitir la apelación a la Corte Nacional donde yo me desempeñaba, remitieron ese proceso a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional, como tenían otras prioridades y no tenían claridad de lo que había llegado, luego de muchos meses revisan el expediente que había sido mal remitido y lo devuelven a la Corte Nacional. Y la Corte Nacional, que tenía que conocer la apelación, su servidora se pone a revisar los antecedentes y la persona que había pedido en ese momento, cuando había pasado tantos meses, cuando había propuesto la demanda de habeas corpus, estaba pasando un cuadro grave clínico por una diabetes, estaba imposibilitado de acceder a los medicamentos y su familia clamaba porque lo liberaran. Había sido un hombre que se había desempeñado de una forma correcta toda su vida y lamentablemente víctima de un secuestro porque él mismo lo había declarado. Fue a parar con su vehículo, que era un transporte de tipo escolar, en un lugar de suburbio donde se cometió un delito, pero fue forzado a transportar su vehículo por los delincuentes. Entonces, mientras yo revisaba, porque para revisar el habeas corpus no es que solamente te vas a identificar la demanda y ver si procede o no la garantía, sino también revisas meridianamente el procedimiento penal, descubro que había fallecido la persona. Entonces, está ahí este tema de la dificultad de la justicia. ¿No? Entonces, como abogados no tenemos que tener esta venda de severidad, de no ponernos en una posición de considerar que tal vez esta persona pudo no haber cometido el delito. Y no les digo defendamos casos penales indefendibles en los que ya nos han dicho la persona que ha cometido tal crimen, pero sí les digo, puede pasar un caso de una persona que no cometió un delito, que fue una persona honorable toda su vida, que fue lamentablemente increpada de un delito que no cometió y murió en la cárcel como si hubiera cometido un delito porque hubo negligencia por parte de la Administración de Justicia. Sí, eso como reflexión. Bueno, quería yo también decirles, no sé si es que alguien quería opinar porque vi como que se levantó la mano, pero luego se bajó. No, no se limiten, pueden intervenir los que quieran. Sí, Mirela. Buenas noches con todos. Buenas noches, Doc. Disculpe que no le pueda prender la cámara en ese momento. Yo tenía un comentario respecto de justo esto que señaló de incluir a los privados de libertad en el grupo de atención prioritaria. Y creo que un escenario, digamos, junto a lo que usted dice, estas fallas administrativas o cómo llevan los procesos, creo que un escenario también que nos demuestra el por qué la vulnerabilidad y el por qué personalmente creo que sí deben estar en este grupo de atención prioritaria son las masacres. Porque si las cárceles se encuentran o son de potestad privativa del Estado, eh, que en custodia del Estado ocurran, a corte de diciembre de 2024 habían 26 masacres desde febrero de 2021, que en espacios, como digo, privativos de potestad del Estado ocurra esto, es como la muestra más grande de que el garante de derechos expuso a un grupo que está bajo su custodia a muertes, a torturas, a toda la violencia que es de conocimiento público. Y ahí la Corte Interamericana suele como un poco resaltar esa vulnerabilidad y de hecho dice que ellos, los PPLs, están frente a una doble vulnerabilidad. Digamos, todos estamos bajo la jurisdicción del Estado, ¿no? Como el Estado es el garante de derechos. Es la primera, por así decirlo. Y la segunda, cuando estás en la cárcel, porque como digo, como no está bajo el control de un privado, sino del Estado, está como en una doble custodia. En consecuencia, el deber del Estado debe ser reforzado. Y lo que las masacres demostraron fue no solo debilidad, sino que, insisto, a criterio personal, era debilidad y una inexistencia de una política de rehabilitación y más bien se podría incluso considerar o valorarla como una necropolítica, más bien. Ujú. Entonces, creo por eso digo que para mí sí es como, tiene mucho sentido que estén en el grupo de atención prioritaria, justo porque, digamos, en manos de quién está, que es el garante de derechos.
Eso Claro que nomás, sí. ok, gracias. Sí, te agradezco mucho, ha sido un aporte valioso. No sé si alguien más quiere intervenir o podemos ir continuando con nuestra clase. Veo que no hay ninguna otra mano levantada, así que vamos avanzando. Bueno, dentro de estas definiciones que se dan con la Constitución del 2008, yo sí quiero hacerles resaltar el enfoque de la Administración de Justicia, que todavía obviamente lo cuestionamos, lo observamos con severidad, pero deberíamos pensar también la administración de justicia antes del 2008, ¿no? Entonces, ustedes saben que a partir del 2008, con la Constitución, se va determinando esta forma de sistema, ¿no? Entonces, se van definiendo las instituciones de administración de justicia, que si bien han existido mucho tiempo atrás, pero van tomando mucha realidad respecto de sus competencias. Asimismo, se va delimitando los organismos que se van a encargar de su control disciplinario, de su organización administrativa y financiera. Entonces, el tema de la justicia digital yo creo que es algo que en realidad sí deberíamos resaltarlo como un acierto, porque antes la única forma de poder acceder a un expediente era dirigirte a la unidad judicial, pedir que te lo faciliten y pues obviamente con sus salvadas excepciones, como es el caso de los delitos penales, de situaciones relativas a la intimidad o abusos sexuales, no están publicitados por obvias razones en los sistemas ni de la Fiscalía ni del Consejo de la Judicatura en el sistema Expel. Pero ahora es mucho más fácil acceder a la información. Entonces, puede que haya una demanda y me quieren contratar para un litigio en Guayaquil y me dicen, ¿sabe qué? Revise esta causa, que es la que tenemos, está subido todo, está todo digitalizado. Yo creo que el acceso a la justicia nunca ha sido tan sencillo como en esta temporada. Y si bien falta mucho por hacer, ¿no? Porque la idea del expediente electrónico sigue siendo una idea, pero en algún punto debería darse esa posibilidad, ¿no? Yo conversaba el otro día con algún colega sobre los retos de la Administración de Justicia actuales y conversábamos sobre la necesidad de que se mejore el tema de la citación. Entonces, este colega que me comentaba que había trabajado en la sistematización del sistema Kipux, por tener conocimiento técnico en la materia, me decía la importancia de que todo ciudadano ecuatoriano, cuando vaya a sacar su cédula de ciudadanía, a su par vaya abriendo ya un casillero electrónico o un correo electrónico, como ocurre en muchos países. ¿Por qué? Porque imagínense lo que significa que por un tema de alimentos, lamentablemente, un niño, una niña o un adolescente se vea imposibilitado de contar con los recursos para poderse atender porque el padre ha desaparecido de la faz de la tierra y es imposible citarlo. Cuando sería tan sencillo remitir un correo electrónico a la dirección que esté asignada por los medios oficiales y decir, ¿no? O sea, tiene esta obligación. Tal como ocurre, por ejemplo, con el tema del SRI. Si ustedes han tenido en algún momento alguna obligación con el SRI, no es que porque no me han notificado no procede. Yo tengo la obligación de revisar mi casillero digital para ver si es que hay alguna notificación. Tengo también que revisar mi correo electrónico que ha sido consignado para ver si es que me han notificado algo, ¿no? Entonces, tal vez esa sea la forma de ir rompiendo esas barreras, ¿no? Educarnos constantemente, socializar con otros profesionales de nuestro foro y buscar formas de encontrar alianzas y movernos, ¿no? Entonces, es bien importante que vayamos moviéndonos también, porque es la única forma de abrir puertas, como les decía. Si es que identificamos algo que no nos gusta, pues opongámonos, resistámonos, escribamos una carta, hagamos una queja, hagamos un colectivo, reunámonos con otros profesionales, armemos un grupo de WhatsApp y por ese medio comuniquémonos sobre lo que nos preocupa, ¿no? Pero si nos quejamos, pero no activamos una vía de buscar romper esa brecha, eso que nos molesta, pues nos seguimos quedando en la zona de confort y nos volvemos quejosos, ¿no? Que ese es el peor calificativo que nos pueden dar, los quejosos. Nos quejamos de todo, pero no hacemos nada al respecto para superar la situación. Bueno, yo quiero también hacerles mención en esto que hablábamos sobre la administración de justicia y el momento en que resalté la justicia digital, que también nuestra Constitución es muy clara sobre el reconocimiento de derechos digitales. Entonces, nos incluye principios, por ejemplo, como el tema del acceso libre y universal a la información. Entonces, esto también ha representado esta posibilidad de que
podamos acceder a todo, pero también ha representado los retos de por qué accedemos a todo y con qué conocimiento lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial que hace un momento les abordaba. Ahora yo sé que tengo una conversación de WhatsApp, ¿no? Entonces quiero conversar con una amiga sobre algo que no me ha parecido de la conversación y hago un screenshot y le mando a mi mejor amiga sobre una conversación que tuve. Estoy ya vulnerando la intimidad de alguien más, ¿no? Porque estoy revelando algo que era una conversación de dos a una tercera persona, una cuarta, una quinta, una sexta. Peor todavía, la gente que difunde contenido que tal vez es falso en redes. Más peor todavía la gente que tiene grupos de WhatsApp y se dedica a compartir contenido íntimo de gente que en algún momento confió en ellos, ¿no? Entonces se mandan videos. Esos son violaciones graves a los derechos a la intimidad, que incluso tienen sanciones penales en nuestro país, ¿no? Entonces hay que tener también bien medida esa vara de qué puedo compartir, qué no puedo compartir y qué no debo compartir, por qué. Entonces, esa forma de presión que en otros países se ha dado, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo aquí un ejemplo muy breve de lo que ha pasado en México. En México hay una ley que se llama la Ley Olimpia, y esta ley surge a partir de una situación dramática que vivió una joven mujer que fue grabada por quien era su pareja y a quien ella le dedicaba su vida, su respeto, y pensaba que era una confianza que no se iba a romper nunca. Se terminó esa relación. Este sujeto hizo públicas sus relaciones íntimas a través de medios sociales. Todo el pueblo de la chica, porque vivía en la ruralidad, se enteró, incluidos sus padres, sus hermanos. Ella pensó varias veces en el suicidio, pero se llenó de valentía al saberse respaldada por su círculo de apoyo de su familia y decidió más bien promover esa ley para buscar una defensa justa para la gente que ha sido expuesta en medios, ¿no? Porque esos son también los riesgos de la comunicación, ¿no? Y también la responsabilidad que tenemos que tener como personas, no solo con nosotros mismos, porque nos debemos respeto, sino también con los otros, ¿no? Entonces, esa situación de no poner en grave riesgo nuestra intimidad en todos los aspectos que le incluye. También esta situación del reconocimiento en la Constitución de la República de Derechos Humanos y Diversidad es algo que ha sido positivo en cuanto ha permitido la inclusión de grupos socialmente excluidos por temas raciales, de género, de religión. Entonces, esto ha dado un espacio de visibilización y también que se vayan formando, transformando y creciendo los colectivos. Entonces, es meritorio que la gente tenga ese derecho de expresarse por identificarse con algún elemento en común que los distingue del resto de la población. Eh, sonó una mano. Sí, Sí, Cristian. querida Gabriela. Quisiera aportar un pequeño detalle y les estaba compartiendo al grupo a modo de un poquito más bien de darle un poquito de respiro, porque muchos me están escribiendo por internos que está excelente su clase, que pueden identificarse en los casos prácticos que te está citando, que les sirve mucho a la profesión como guía y apoyo. Y yo les estaba compartiendo ahorita en el grupo, a raíz de lo que usted menciona, el caso de los taxistas que a nivel de todo México, y recordemos que México hace poco menos de 10 años gozaba de algunas características muy importantes. Una de ellas era la ciudad más poblada del mundo, Ciudad de México. Pero algo interesante de México, hablo de América Latina, ¿no? Algo interesante de México es el color de los taxis de México, que son de color rosado. Y esto se refiere justamente a la iniciativa, a lo que usted acaba de decir, de los colectivos. Este colectivo muy poderoso que son las mujeres y las mujeres taxistas que buscaron ofrecer justamente este servicio que ahora se hizo homologado, ¿no? Esto a raíz de una idea que, como lo cito en el ejemplo, nació de Susana Sánchez en 1990, que fue víctima de violencia y de secuestro mientras se dedicaba, mientras estaba trabajando. Entonces, ahí les dejo una historia para que la lean, que contribuye mucho también con la idea de lo que ahora la maestra está citando, de la importancia de la trascendencia de los grupos, de los movimientos, distintos a que no podamos identificarnos en las mismas luchas. Por ejemplo, con la doctora Gabriela hace poco tiempo, las bondades de compartir varios escenarios académicos, tuvimos también un webinar sobre el análisis de la sentencia de la Corte Constitucional sobre los niños trans, lejos de estar en esa política, porque hay cosas que esta sentencia deja mucho que desear, y ojo que la juez ponente es una docente de la Corporación NAO, la actual vicepresidenta de la Corte Constitucional,
pero que no dejan de ser movimientos que van identificándose y en este sentido garantista, como lo decíamos al inicio, pero que a la realidad en la práctica, como lo hemos citado, deja más bien muchas veces un doble sabor, ¿no? Así que muy bien, más bien agradecido y veo que están compartiendo algunos otros casos interesantes. Eso era, Gaby, como para que puedas respirar un poquito y acercándonos a los últimos 10 minutitos antes de cerrar esta jornada académica y agradeciéndote, agradeciéndoles a todos los que están conectados. Es inaudito una clase de 8 a 10, pero era permisible y perdonable porque era la doctora Gabriela Castillo. Así que, Gaby, quiero decirte, están conectados desde España, con 6 horas de diferencia. Me están escribiendo que ya mismo se desconectan porque se van a descansar. Me escribieron de Bolivia, que son las 11 de la noche en su país. Ya van a ser las 11, pero que no querían perderse tu clase. Muchísimas gracias. A mí me da alegría profunda saber que están conectados desde tantos lugares y sobre todo que están disfrutando y participando de este espacio, ¿no? Pues como saben, cada persona desarrolla su conocimiento desde sus circunstancias. Entonces, eso implica que debemos respeto a todos los puntos de vista, a las perspectivas de cada persona, aunque no nos identifiquemos, pero es parte de ese derecho, ¿no? De saber que aunque otro piense diferente, sea diferente, yo tengo mi derecho de opinar en la medida de que no genere una afectación en esa otra persona. Así que quiero también resaltarles esta situación de cómo se consagró en nuestra Constitución del 2008 la educación gratuita y la salud, pero bajo esa premisa de que fuera de calidad en todos los niveles, ¿no? Entonces, es verdad que si yo no tengo los recursos económicos y voy a un subcentro del Ministerio de Salud Pública con una herida, muy probablemente me atiendan y me curen, pero que el servicio que me brindan sea de calidad es algo que puedo observar también, porque son temas que tienen que mejorarse, pero únicamente se van a mejorar cuando haya una presencia constante de los órganos de control en estos espacios, que no se limite solamente a estar en las grandes ciudades, y también que haya una participación activa de la ciudadanía, porque lamentablemente cuando la ciudadanía se va viendo diezmada en su acceso a los derechos, se ve irrespetada, dice, bueno, yo para qué me voy a quejar si van a seguir en lo mismo, pero no se vuelve propositiva, simplemente los problemas se van agravando, van siguiendo, pero cuando una persona decide tomar una acción, considerándolo, viendo su afectación, tal vez pueda cambiar esa realidad, ¿no? Tal vez no de forma inmediata, pero puede ocurrir. John, tienes el uso de la palabra. Sí, doctora. Era respecto a lo que nos hablaba sobre los derechos digitales, que claramente en la Constitución están radicados, ¿no? Pero igualmente tenía un comentario respecto a ello, que por ejemplo, en caso, ¿no? de que se suba a las redes sociales y se difunde información falsa donde se llega a la deshonra o este tipo de acciones hacia otra persona, muchas veces no procede porque solicitan lo que es el IP de esta red social y lastimosamente al ser de Estados Unidos muchas de ellas y por cada publicación generar lo que se llama un IP, no es casi imposible el poder encontrar esa información y muchas veces el tipo de casos queda en el aire y no procede. Debería haber alguna forma para poder garantizar la defensa adecuada sobre este tipo de falencias que existe debido a las redes sociales que todos los días sigue aumentando este tipo de situaciones. Sí, y yo comparto esta preocupación tuya y creo que también es una crítica que yo la formulaba respecto también de la forma en la que se lleva a cabo la política en nuestro país, ¿no? Años atrás no teníamos tanto acceso a los medios, pero pienso que era de forma un poco más limpia el ejercicio de la política porque no iba a atacar o a allanar a las personas a título personal, porque yo te cuestionaba a ti por tus ideas, por tus planes, por la forma en la que me legislabas, porque no estoy de acuerdo con la ley, pero no osaba comprometer ya elementos más personales como tu dignidad, como tu integridad, como tu vida, como tus capacidades, como tu familia. Peor todavía, subir a TikTok un video acusándote de que tienes 3 amantes y que tú no puedes ser legislador porque rayas en esto. O sea,
ese tema que yo he visto que no estoy refiriéndome en este momento actual a las cosas que ocurren, pero sí algo que vi que se dio hace algunos años atrás respecto de un asambleísta, ¿no? Que le habían avasallado en redes sociales, a una mujer también que estaba participando para alguna alcaldía. Entonces también ese ejercicio sucio de la política de voy a deslegitimarte como ser humano en cuanto a tus relaciones familiares, personales, porque no me agrada tu línea política, es algo que no debería darse porque las ideas se tienen que discutir en ese rango de ideas, de propuestas, de conocimiento. Si yo tengo una mejor propuesta, seguramente la mía va a primar. Tal vez tú tienes más acceso a los medios, a los recursos económicos para difundir la tuya, pero tengo que yo hacerlo con mérito, con respeto, sin deslegitimarte a ti, sin descalificarte como ser humano. Hay algunas personas que quieren intervenir, así que como estamos ya en los últimos minutos del evento, voy a darle la palabra a Bruno y luego de ello a... no sé si a Dalit se te quedó la mano alzada o quieres intervenir de nuevo, pero quiero también escuchar a Tyron Mosquera porque no lo he escuchado. Sí, doctora, era más que todo un comentario para lo que estaban conversando ustedes, ya que yo mi trabajo de titulación lo realicé sobre justamente esta clase de problemas. Nosotros, los ecuatorianos, deberíamos de referirnos hacia la Ley de Protección de Datos Personales y junto con su reglamento, porque nosotros tenemos las medidas realmente para poder pedir que se eviten esta clase de daños y de problemas, que no solamente es parte de nosotros el cuidado de nuestra identidad dentro del ciberespacio, sino también de las empresas a las que recaen nuestros propios datos personales. Aún así, yo hago la crítica de que hay empresas como multimillonarias de las cuales se les escapa el control legal del Ecuador de poder resarcir el daño del que hacen. Por ejemplo, empresas de redes sociales como Facebook, Instagram, hay formas muy eficientes en las cuales pueden vulnerar nuestros derechos al concentrar nuestros datos personales y venderlos a diferentes países. Entonces, nosotros tenemos como, más que todo, protegerlos, tenemos como, tenemos que ver la forma de prevenir, ¿ya? Es algo de conciencia, es algo de cultura realmente. Nosotros sabemos de que tenemos en el ciberespacio, somos otra persona, ¿ya? Y deberíamos tener una conciencia en cómo deberíamos cuidarnos, qué clase de información publicamos, publicar y cómo respondemos hacia las personas. Perfecto, te agradezco mucho tu intervención. Estoy revisando un comentario que ha mandado Máximo Campoverde, que entiendo sobre eso estaba levantando la mano para intervenir, y dice, da la impresión de que antes de 2008 la salud pública y la educación solo eran pagadas. Bueno, yo quiero poner una aclaratoria aquí si es que está alguna duda. Sobre el tema de educación, por ejemplo, aún siendo la Universidad Central del Ecuador o la Escuela Politécnica Nacional, universidades que se entendían públicas, había sí una tasa que tenía que pagarse y se pagaba proporcionalmente al régimen socioeconómico en el que se encontraba la familia del estudiante. Entonces, si es que el estudiante cometía el error de fracasar en la materia, el arancel subía, subía, subía. Entonces, los créditos que se tomaban en la universidad pública eran pagados, no eran gratuitos. Sí, entonces la educación a nivel superior al menos sí es gratuita a raíz de. Ahora, la salud pública, ustedes saben que siempre ha existido, pero el tema es que definírsela constitucionalmente no es que antes se daba de esa forma, ¿no? Entonces, está establecido desde nuestra constitución la educación y la salud a partir de la de 2008. Y digo nuestra constitución porque es la que nos rige actualmente, no porque yo tenga alguna línea partidaria respecto de. Pero sí, como constitucionalista les digo, veo que hay varias cosas positivas, también cosas negativas, ¿no? Como el no definir en realidad cuál es el alcance de este derecho ni la forma en la que lo puedo exigir. O también las confusiones que se dan en cuanto a los criterios que son definidos por la Corte Constitucional y la aplicación de los mismos por los jueces de unidades y los jueces de apelación que conocen garantías jurisdiccionales. Entonces ahí viene esta situación de la necesidad de que se vaya investigando, perfilando y observando también desde la academia las cosas que consideremos incorrectas. Quiero darle la palabra a Tyron Mosquera. Buenas noches, doctora Gabriela Castillo. Soy aquí de Guayaquil, estudiante Sí, de por favor. Derecho. ¿Qué pasa? Lo que están hablando el tema de que hoy en día, bueno, lo que es inteligencia artificial en todos los aspectos muy bueno,
pero lo que es salud pública yo creo que no. Porque un ejemplo, uno va a sacar una cita para X cosa, algún dolor. Le dicen un ejemplo, hoy día 4 de abril. En el mes de julio, venga que usted tiene la cita. Y eso creo que pasa a nivel nacional, no solamente aquí en Guayaquil. Ahora otra en lo que es así mismo, lo que es lo del registro civil, cédula, pasaporte, es lo mismo. Un ejemplo también, lo que es fiscalía. Un ejemplo, hieren a una persona, le dan un balazo no puede atenderlo en emergencia, tiene que ir a la fiscalía para que el fiscal dé la autorización. Yo en ese punto de vista no lo veo así, doctora. Esa es mi intervención. Gracias. Respetable, Tyron, sí, es tu intervención. También el tema de la salud de calidad, miren que desde la práctica constitucional se ve tantas cosas. Yo particularmente he revisado temas de responsabilidad objetiva del Estado no quiero que vayan a confundirse ustedes con un escenario penal, sino me refiero concretamente a la responsabilidad del Estado ecuatoriano cuando existen negligencias por parte de funcionarios públicos. Por ejemplo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cuerpo médico en una intervención que debía ser solamente un examen termina generándole ¿cómo se llama? Eh, bueno, le terminan desgarrando un intestino a una persona y le genera un cuadro de sepsis. Y en lugar de haber realizado un examen que se llama azul de metileno, le cierran y esta persona estuvo varias semanas enfermo, sobrevivió y gracias a que su hija llegó a verlo a la ciudad donde él residía, que era un maestro mecánico, su hija estudió en la universidad pública, estudió en Quito, era abogada también, eh, se da cuenta de la palidez y del estado de enfermedad del padre y lo logra trasladar con mucho esfuerzo a una clínica privada en Quito y van detectando que tenía ya una sepsis grave. El hombre tuvo que estar con los intestinos por fuera por 6 meses y luego de ello se reclamó la responsabilidad objetiva del Estado por la negligencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por las actuaciones de la persona que realizaba sus actividades como médico dentro de ese espacio. Entonces son cosas que a veces rebasan y no hay que definir nunca con un grado de es perfecto lo que ocurre porque todo es cuestionable y también se cuestiona desde lo que uno conoce y desde lo que uno vive. Ahora estaba revisando un comentario del doctor Washington Moreno que decía que antes del 2008 no habría accedido a la universidad si hubiera sido pagada. Antes del 2008, perdón. Yo estudié en el 2010. La universidad para mí fue gratuita. Familiares míos estudiaron también antes del 2008. La universidad, aunque usted lo defina como un pago simbólico, tenía un pago, era un arancel, que tal vez para unos era muy fácil, para otros no tanto. Ahora la universidad se paga únicamente si usted en la universidad pública ha incurrido en repetir una materia. Repitió la materia, entonces tiene que pagar nuevamente la matrícula, tiene que pagar los créditos de la materia. Entonces, si una persona no tiene un estándar de suficiencia académica, va incurriendo en eso, ¿no? Entonces tiene que pagar y se le van sumando créditos de las materias que vaya arrastrando y no se permiten terceras matrículas también, ¿no? Ahora yo le diría, desde mi experiencia como formada también en la universidad en la que entiendo usted ha estudiado, estimado doctor, en la Universidad Central, yo tuve la fortuna no solo de que no pagué un centavo a la universidad, sino también que la universidad me becó. Y cada beca que representaba $600 desde que yo pude acceder dentro de mis méritos académicos a aquellas, representaba mi posibilidad de cubrir cursos de inglés, vestimenta, movilización y de poder ir perfilando también mi formación de posgrado para poder ahorrar un poco, ¿no? Entonces, esto a mí que estaba en la ciudad me era una gran ayuda para mis compañeros que eran meritorios también, pero estaban en provincia, era una ayuda mucho más grande porque les permitía costear incluso vivienda. Entonces, eso es algo que sí quiero destacar. Compañeros, estamos ya acercándonos a la hora de cierre y yo quiero agradecer mucho a todos por sus intervenciones valiosas, por haber puesto varios elementos que obviamente nos tienen que llevar más a las reflexiones, a las dudas, que a las soluciones, porque nosotros tenemos un esquema jurídico bastante complejo por las propias instituciones en las que se administra justicia, pero también tenemos una carta constitucional bastante garantista, que no es que reivindica a nuestro país y no es lo único que nuestro país ha dado, pero sí es importante observar los pros y los contras, ¿no? Entonces, en este momento a mí se me
ha delegado el resaltar los aspectos positivos como constitucionalista de nuestra Constitución de la República. Así que espero haya sido de apoyo para ustedes, haya servido esta charla y espero que nos veamos en un próximo momento. Agradezco mucho a todos por este tiempo, por darse esta cita un día viernes que debería ser un día de descanso, pero esto demuestra ese compromiso profundo que tienen ustedes en seguirse formando, lo que es algo muy destacable. Les agradezco mucho y hasta una próxima ocasión. Gracias Muchas a gracias, usted, doctora. doctora. Igualmente, una buena noche. Muchas Compañeros. gracias, Adamo, que tenga Gracias, excelente. doctora, gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Muy fructífera su participación. Muy amables todos. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, distinguida profesora. No quería dejar pasar un segundo más para agradecerle y con su participación el día de hoy hemos declarado clausurada esta jornada. Hasta este momento procedemos a grabar y le agradecemos a usted el tiempo destinado para esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias a todos. Podemos ya en este momento abandonar la sala, por favor. Muchas gracias, doctor. Tenga buen día. Gracias, doctor. Pase bien. Gracias, doctor. Pase un buen día. Gracias, pasen bien. Hasta mañana, compañeros.